Las clases han terminado y todos los clubes de la escuela se preparan para iniciar sus respectivas actividades. Sin embargo, algo ocurre en el gimnasio. De pronto varios alumnos han pasado la voz de que las puertas y ventanas están cerradas desde hace buen rato y se escuchan ruidos y gritos desde el interior. Ya han informado a los profesores, pero ni siquiera ellos consiguen entrar o al menos saber qué está pasando allí dentro. Y es entonces cuando aparece un señor de cabellos blancos y anteojos. Es el entrenador del equipo de básquetbol de la preparatoria Shohoku, y como si fuera capricho del destino, pide tranquilamente que abran la puerta del gimnasio y lo consigue. Cuando finalmente la manager del equipo abre las puertas desde su interior, se revela parcialmente el misterio. Está repleto de jóvenes y de varios miembros del equipo, y no precisamente entrenando. Están heridos y sangrantes, como si un disturbio hubiera ocurrido momentos antes. Todos observan a los profesores sin saber qué esperar, pero solo uno se mantiene inerte, paralizado, sin dejar de observar al hombre de cabellos blancos. Lo mira fijamente, con sorpresa. Su nombre es Hisashi Mitsui. Es quizás la historia de Mitsui, una de las más memorables y entrañables de la serie. Más de uno se sintió identificado con él, y sobre todo con las decisiones que llegó a tomar en un ambiente cambiante y un tanto cruel. Mitsui es originario de la secundaria Takeishi, ubicada en la prefectura de Kanagawa, y representó a su escuela con una actuación sobresaliente, llevándola a disputar la final del torneo de la prefectura, el cual fue un partido muy complicado, y en la última instancia, sorprendentemente se llevaría la victoria con un bellísimo lanzamiento de larga distancia. Mitsui, junto con su equipo, fue campeón, y sobre todo él se llevó la distinción de MVP o jugador más valioso del torneo de la prefectura, lo que le traería mucha popularidad y reconocimiento, no solo entre sus contemporáneos, sino también entre varios entrenadores como el profesor Taoka de Rionan, que se interesó en él para que formara parte de su equipo. Con este triunfo y al terminar la secundaria, era de suponerse que Mitsui se incorporara en alguna escuela de renombre, como el Instituto Kainan o Shōjo, quienes seguramente lo recibirían gustosos. Pero para sorpresa de muchos, Mitsui decidió ir a Shohoku, una escuela sin renombre ni tradición en el básquetbol. ¿Por qué Mitsui elegiría esa escuela? Haré que Shohoku sea un equipo fuerte y mi objetivo es la victoria en el campeonato nacional, dijo Mitsui con entusiasmo. Allí conocería a 2 estudiantes que, como él, eran de primer año y que serían además sus compañeros de equipo. Kiminobu Kogure, un chico tranquilo sin mucho talento en el básquetbol, y otro novato que llamaría la atención no por su talento en ese deporte, sino por su gigantesca estatura, y nos referimos a Takenori Akagi, el gorila. La incorporación de Akagi y Mitsui al equipo de Shohoku daría esperanzas y expectativas muy altas para llegar lejos en el torneo de la prefectura, y quizás soñar con asistir al campeonato nacional. Ambos novatos tenían los mismos objetivos para el equipo, pero inevitablemente nació una rivalidad casi al instante. Durante el primer entrenamiento del equipo, el profesor Ansai, entrenador de Shohoku, organizó un partido entre los nuevos integrantes de primer año, y por supuesto, Akagi y Mitsui estarían enfrentándose en equipos contrarios. Desde el principio del partido, Mitsui sorprendió a todos con su estilo de juego y su impecable técnica de tiro. Akagi era bastante alto comparado con los otros chicos de primer año,
pero su talento para driblar o hacer tiros de todo tipo eran muy deficientes. Por otro lado, Mitsui había sido el jugador más valioso de la secundaria y mostraba un talento natural para el básquetbol, con dribleo y tiros muy certeros a la canasta. Todo parecía indicar que el equipo de Mitsui irremediablemente se llevaría la victoria. Pero a pesar de que Akagi no poseía el talento natural de Mitsui, lo compensaría con su presencia física y estatura, que eran imponentes, defendiendo bajo la canasta y haciendo poderosas clavadas que nadie era capaz de detener. La balanza se equilibró cada vez más, y ninguno de los dos iba a ceder. Pero en una jugada de Mitsui, que había engañado por completo a Akagi, sucedió lo impensable. Mitsui se lastimó severamente la rodilla. Kogure visitó a Mitsui en el hospital, quien al parecer se estaba recuperando favorablemente. Fue precisamente Kogure quien le preguntó abiertamente a Mitsui que por qué, siendo un jugador tan famoso, decidió ingresar a Shohoku. A lo que Mitsui confesó que lo hizo por el profesor Ansai. El profesor Ansai estuvo presente en la final cuando Mitsui ganó el torneo de la prefectura. Y no solo eso. En una jugada donde Mitsui no pudo rescatar un balón, el joven perdió todo espíritu combativo y estaba listo para darse por vencido. Faltaban pocos segundos para terminar. Pero Ansai, al darle el balón, pronunció unas palabras que jamás olvidaría. Nunca pierdas la esperanza hasta el último momento. El partido se dará por terminado si desistes. Esas sinceras palabras calaron hondo en el corazón de Mitsui, y al reanudar el juego, sentenció el marcador con una última jugada donde encestó elegantemente, dándole la victoria a la secundaria Takeishi. Así que, como agradecimiento, muestra de compromiso y lealtad, Mitsui eligió Shohoku porque quería estar bajo la tutela del entrenador Ansai con un solo objetivo: volver fuerte al equipo y ganar el campeonato nacional. El tiempo transcurría y Mitsui seguía en el hospital con su tratamiento, pero los avances eran muy lentos y la impaciencia se apoderó cada vez más de él, lo que lo llevó a escaparse en alguna oportunidad para reunirse con el equipo. Y aunque para él era tortuoso estar todo el día en el hospital sin hacer nada, sentía como si el tiempo se hubiera detenido al igual que él. Pero pronto se dio cuenta de que el mundo no espera a nadie y continuaba avanzando, incluso sin él. Se percató de cómo el equipo cada vez más depositaba sus esperanzas en Akagi, incluso el propio profesor Ansai. Y Mitsui no pudo evitar sentirse relegado, y que ese lugar en el equipo como el novato sensación le pertenecía solo a él, y de alguna forma se lo estaban arrebatando. Mitsui pensó que no podía quedarse atrás, y en otro de sus escapes del hospital comenzó a practicar de nuevo por su cuenta, y se llevó otra sorpresa. Su rodilla ya no le dolía más. Al parecer ya estaba bien. Por fin podía regresar, y sin tiempo que perder se reunió con el equipo, quienes lo recibieron con mucha alegría. Mitsui no había perdido su forma y podía seguir encestando como de costumbre, pero las cosas no eran como se pensaba. Mitsui cayó al suelo de nuevo. Su lesión no había sanado, y esta vez le dolía muchísimo más. Desafortunadamente, no pudo recuperarse a tiempo para el comienzo del torneo. Durante el primer partido de Shohoku, una figura apoyándose en un par de muletas miraba desde las gradas. Observaba cómo ese gigantesco número 10 lideraba a Shohoku. Observaba cómo sus compañeros confiaban en él. Era como si Mitsui nunca hubiera ingresado al equipo. Su lesión empeoró y lo mantendría alejado de la cancha por tiempo indefinido.
Frustrado, incomprendido y olvidado, Mitsui no regresaría más al gimnasio. El joven que alguna vez fue el jugador más valioso de la secundaria fue desapareciendo poco a poco. Abandonaría su sueño de jugar básquetbol y llegar a lo más alto. No tardaría en cambiar su personalidad y rodearse de gente indeseable. Lo que alguna vez fueron sus sentimientos y valores como deportista, los reemplazaría por fastidio, orgullo y un desinterés genuino por todo, hasta convertirse prácticamente en un vago, en un buscapleitos sin nada bueno que hacer. Aquel deporte que alguna vez amó y lo llevó a lo más alto, se había vuelto en algo vacío y un odio irracional. Mitsui pasaría los próximos 2 años desperdiciando el tiempo despreocupadamente, envuelto en riñas y pandillas, metiéndose en problemas y buscando peleas sin razón aparente contra más de uno, especialmente contra un chico de nombre Ryota Miyagi. Mitsui quiso hacerle la vida miserable, pero pronto comprendió que Miyagi no sería un hueso fácil de roer, y al querer emboscarlo cobardemente en compañía de su pandilla, Miyagi decidió golpear con todo a Mitsui, pues lo consideraba el líder de esa banda de rufianes, y aunque eran todos contra él, sin importarle que le dieran una paliza, lastimó considerablemente a Mitsui, mandándolo incluso al hospital. Es por eso que al comenzar el 3er año de Akagi Kogure, con la última oportunidad de poder ir al anhelado campeonato nacional, el regreso de Miyagi y la incorporación de Rukawa y Sakuragi al equipo suponía que Shohoku tendría posibilidades de lograr ese sueño. Pero Mitsui eligió precisamente ese momento para ajustar cuentas con Miyagi y vengarse por lo que le hizo. Y decidió atacarlo donde más le duele, el equipo de básquetbol. Mitsui reunió a sus secuaces y aceptó la ayuda de otros pandilleros para ir a destrozar el gimnasio donde entrena el equipo de básquetbol, con el pretexto de acabar con Miyagi, desde luego. Pero toda esa furia y violencia, cargada de resentimiento que descargaría en ese incidente del gimnasio, no iba dirigida directamente hacia Ryota. Mitsui agredió a Miyagi porque en su momento él era el nuevo novato estrella, como lo fue Akagi antes de él. No fue simple arrogancia. Quizá lo hizo porque ellos tenían lo que él perdió, lo que la lesión le arrebató. Mitsui había desterrado por completo su pasado en el básquetbol, y en compañía de los suyos, le dieron una paliza al equipo en general, aprovechando uno de sus entrenamientos, pensando que si se sabía que el equipo de básquetbol había estado envuelto en una pelea, lo suspenderían de toda competición y así destruiría el sueño de los demás de ir al campeonato nacional. Pero sus planes de venganza no serían como él pensaba. Gracias a la férrea resistencia del propio Miyagi, de Sakuragi y la inesperada aparición de sus amigos Yohei, Okus, Noma y Takamiya, conocidos como el ejército de Sakuragi, el resto del equipo se las ingenió para cerrar las puertas y cortinas del gimnasio, para que nadie en el exterior pudiera percatarse de todo ese incidente dentro del gimnasio. Un Mitsui de cabellos largos, sudoroso, lastimado y sangrante, que había recibido una paliza, tuvo que enfrentarse a la verdad, a su verdad. Después de que Kogure contara a todos los presentes la historia de cómo el que alguna vez había sido el jugador más valioso se había convertido en un vulgar delincuente buscapleitos, Mitsui estalló en ira, afirmando que el básquetbol ya no significaba nada para él, que era cosa del pasado. Pero sería precisamente Miyagi quien le daría el golpe de realidad a Mitsui. El único que continuaba aferrado al pasado era precisamente él, Mitsui. Y es en ese momento cuando una voz familiar resuena desde las puertas del gimnasio. Es la voz del profesor Ansai.
Hisashi Mitsui reconoce esa voz al instante. Y cuando Ayako, la manager del equipo, abre las puertas, ahí estaba él. El entrenador que había cambiado su forma de ver ese deporte que alguna vez tanto amó. Ese hombre que había decidido tenerlo como entrenador. Ese profesor que con una simple frase le había enseñado que rendirse jamás sería opción y que la esperanza jamás debe abandonarse o todo se acabará. Al ver al profesor Ansai, Mitsui no puede contenerse. Todas las promesas del pasado y los sueños rotos han vuelto a él como cascada. Y detrás de esa apariencia de tipo rudo y despreocupado, Mitsui comprende por primera vez que quizás podrá engañar a todos con esa actitud violenta y arrogante, pero a la única persona que no puede engañar es a él mismo. Y el entrenador Ansai para Mitsui representa ese sueño que creía destruido, pero que seguía ahí, aguardando por él. Así que dejando a un lado su terquedad, derrumbándose y rompiendo en llanto frente a quien consideraba su mentor, le confiesa lo que hay en el fondo de su ser. Quiere jugar básquetbol. Y es así que después de 2 años de ausencia, su rodilla aparentemente recuperada para volver a la duela, Hisashi Mitsui regresa al equipo de Shohoku como el tercer y último jugador de tercer año. Mitsui simboliza a ese poeta de los sueños perdidos que logra retomar nuevamente su camino y seguirlo. Dicho en palabras de Kogure, Mitsui pronto se convertirá en uno de los jugadores indispensables para Shohoku. A pesar de no haber jugado en mucho tiempo, Mitsui parece no haber perdido su técnica y su dominio de balón, especialmente sus tiros de larga distancia, del cual lo convertirá en el mejor tirador del equipo. Como ya se ha dicho anteriormente, el número de menor denominación en el jersey del equipo es el número 4 y pertenece al capitán, en este caso a Takenori Akagi, porque Mitsui va a vestir el número 14. Quizás esto como símbolo de desafío a su antiguo rival el gorila, como si tratara de decirle que ese número 4 debió pertenecer a él desde un principio si no se hubiera lesionado. Pero al mismo tiempo, esto lo tomará como penitencia y redención y se conformará con usar un número de 2 dígitos, destinados para los miembros más novatos como los jugadores de primer año. Posiblemente esta sea la última oportunidad que Mitsui tenga de ser dirigido por el entrenador Ansai. Hisashi Mitsui hace su aparición en el anime en el episodio número 21 y hasta el episodio número 52 es interpretado por Jorge Palafox. Y a partir del episodio número 53 será interpretado por Benjamín Rivera hasta el episodio número 101. La historia de Mitsui no dista mucho de la historia de aquellos que a veces, por circunstancias ajenas, se ven forzados a abandonar sus sueños. La vida nos pone a prueba de diferentes maneras. A veces podemos tocar la cima y alcanzar el mayor de los éxitos, y otras ocasiones, mientras más alto estemos en las nubes, podemos caer estrepitosamente y tocar fondo. Podemos decidir quedarnos allí, convertirnos en algo completamente diferente a lo que quisimos anteriormente. Podemos optar por elegir lo más fácil, llenarnos de soberbia y disfrazar nuestra frustración de 1000 formas. Y al igual que Mitsui, pretender que todo está bien y que esos sueños son simple basura y ya no tienen importancia. Pero también podemos elegir hacer a un lado nuestro ego y recordar quiénes fuimos y sobre todo quiénes somos, y darnos cuenta por un instante que una vez que se ha tocado fondo, lo único que queda es subir, que tenemos la oportunidad de retomar eso que se nos arrebató
y ser fieles a nosotros mismos para mirar nuevamente a los ojos a aquellos que fueron nuestros ejemplos a seguir y que nos siguen inspirando y que siempre nos invitan a no perder la esperanza o todo habrá terminado. Que en la vida es mejor arrepentirte de haber hecho algo que arrepentirte de no haberlo hecho, o peor aún, arrepentirte por dejarlo de hacer. Y así como Mitsui, recordarnos que siempre que tengamos vida, podemos retomar nuestros sueños perdidos y recuperarlos. Gracias de nuevo por apoyar estos videos y pues sin más que decir, nos vemos allá. Hasta pronto.